¿Qué tal, amigos? Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo. En el video de hoy quiero tocar y explicar un poco acerca del video anterior. El video anterior toqué varios puntos. El primer punto era que toqué fue de cómo me esfuerzo y doy todo para no pecar, ¿no es cierto? Tomé el versículo de Hebreos 12, donde dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Le decía en aquel tiempo a aquellas iglesias cristianas primitivas, ¿no es cierto?, que no han llegado a derramar la sangre en su lucha contra el pecado. Le exhortaban a que luchen hasta darlo todo por no pecar, ¿no es cierto? Me pareció correcto explicar cómo, ¿no es cierto?, que utilizar este versículo y decir, ¿no es cierto?, que me esfuerzo, que use ejemplos que dejé mi tiempo en la computadora, mi tiempo en el internet, ¿no es cierto? Porque si somos cristianos, sí, pero seguimos teniendo tentaciones, ¿no es cierto? La misma concupiscencia, la misma naturaleza caída de una persona siempre, todos los días, trae tentación, ¿no es cierto? El diablo también pone tentaciones, el mundo mismo también pone tentaciones, y esos son nuestros tres enemigos de una persona que tiene el Espíritu Santo. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo tiene el poder para soportar todo eso, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, ¿no es cierto? Pero fiel es el Señor Jesucristo, que justamente con la tentación nos da la salida, ¿no es cierto? Hay muchos versículos también. Someteos a Dios y resistir al diablo, dice la palabra del Señor. Nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, y el diablo huirá, dice la palabra del Señor. También habla la palabra del Señor que nos vistamos de toda armadura de Dios, y para soportar los días malos, y cuando venga el día malo, ¿no es cierto?, que son los días malos de aflicciones, tentaciones, estar firmes, ¿no es cierto? Hay muchos versículos donde Dios nos alienta, nos dice que seamos fuertes y valientes para soportar todos esos tentaciones, ¿no es cierto? Por eso me pareció correcto decirle que realmente usar este versículo todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, de usar ese versículo y decirle que realmente me esfuerzo, porque muchas veces vienen persecuciones hacia mi vida donde me examino a mí mismo y miro por dónde viene, ¿no es cierto? Y porque trato de tener todo ordenado, hago cada paso con mucho cuidado ante Dios y para las personas, y no veo por dónde es, y siempre se encamina por un lado, que es la inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Porque bueno, soy una persona soltera, y es obvio, ¿no es cierto? La misma palabra del Señor dice, 1 Corintios 7 dice: por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio esposo. 1 Corintios 7, 2. Por causa de la moralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio esposo. Decía Pablo, le decía, ¿no es cierto?, a la iglesia, que se casen, ¿no es cierto?, que no estén solteros. Pablo en realidad quería que sean como él servía a Dios, era apóstol de los gentiles, predicaba a todos lados, y iba solo, ¿no es cierto?, porque no estaba casado, tenía el don de la incontinencia, ¿no es cierto?, que no tenía necesidad de casarse. Y él decía esto: en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas le digo que sería bueno que se quedaran como yo, dice Pablo, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión, dice la palabra del Señor. Es mejor que se casen que arder de pasión. Eso, ¿no es cierto?, habla la palabra del Señor. Obviamente, fuera de entrar en mi vida privada, ¿no es cierto?, algún día, si Dios quiere, me casaré. Eso no. Pero lo que quería decir es que viene una cierta persecución que trato yo siempre de mi vida de estar ordenada, ¿no es cierto?, y limpia. Y como dice la palabra del Señor, tantas veces lo repetí: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y siempre se va a eso, ¿no es cierto? Entonces me pareció bueno explicarlo, que realmente doy todo, realmente me esfuerzo mucho. Y bueno, firme en el Señor, amigos. Y aquí sigo explicándote un poco más acerca del video anterior. El video anterior también toqué
la parte donde Dios, de la higuera estéril, ¿no es cierto? Que Dios, hay un viñador que es el dueño de la viña, digamos, Dios, estaba el viñador que representaba a Jesús, y la higuera, ¿no es cierto? La higuera que daba frutos, que no daba frutos, ¿no es cierto? Entonces Dios quería cortar a esa higuera, y Jesús, el viñador, se puso enfrente y le dijo: deja que yo trabaje, ¿no es cierto? Que abone, y si da fruto, bien, si no, no, córtala, le dice el Señor. Utilicé esa parábola en el video anterior, donde decía, ¿no es cierto?, que bueno, que yo, de que conocí al Señor, me costó mucho. Todos saben mis caídas, ¿no es cierto?, con el alcohol, mi lucha con el alcohol, ¿no es cierto?, donde ahora soy libre, gracias a Dios, todo sea para la gloria del Señor. Y desde que conocí al Señor, sí, meses y meses bien con el Señor, con ese primer amor ferviente, pero caía, ¿no es cierto? Y como era muy nuevo, cuando todo lo de Facebook empezó, muy nuevo en el camino del Señor, todos saben que lo de Facebook empezó, ¿no es cierto?, con una foto, una canción, donde yo no era nadie hasta ese momento, una foto, una canción, que era para llamar la atención de una exnovia, de una chica, por la soledad que él sentía, y ahí empezó todo, fue el mismo, ahí empezó todo. Las burlas, eran los memes, eran la persecución, empezó todo ahí. Dejé de publicar cosas, y pensé que bueno, eso me había dado Dios para predicar su palabra. Entré y predicaba, hacía vlog y publicaba fotos con versículos, y la gente, los memes, era peor toda la burla, peor todo, la deshonra, peor todo, ¿no es cierto? Entonces, como ya le había dicho, ese es el terreno del diablo. Muchos dirán, pero bueno, muchas personas predican en internet, pero no, era todo internet contra mí. Eso es distinto, era como una lucha, ¿no es cierto? Entonces, por eso le decía que era el campo de batalla del enemigo, y nunca con la palabra del Señor iba a ganar, porque sabemos que el mundo le pertenece al diablo. A eso es lo que también toqué. Me di cuenta, y bueno, empecé a publicar canciones para solventar esos memes, esas burlas, ¿no es cierto? Y tratar de mermar un poco, porque nada funcionaba. Y así Dios, fui publicando canciones, todos saben, de varios, 2, 3 artistas del mundo, y Dios me ayudó a cerrar todo eso, ¿no es cierto?, a ponerle fin, punto y final. Y también, obviamente, después Dios, por su misericordia, me ayudó, me aguardó en todo ese momento de Facebook, cuando me salí a explicarme a Instagram. Y cuando llegué a YouTube para predicar la palabra del Señor, yo lo hice mal, ¿no es cierto? A eso quería llegar, que no... tenía que hablar la palabra bien, santificado, dando el ejemplo, como debe ser, ¿no es cierto? Y no lo hice así. Por eso dije también que Dios me castigó, y sí, le llegué a comentar también de cómo lloraba, de cómo gemía prácticamente, porque lloraba tan fuerte, ¿no es cierto?, cuando toda una tormenta completamente negra de acusaciones, de falsas acusaciones, de mentiras hacia mi vida, me ponía en lugares donde yo nunca estuve. Entonces le decía, era como que Dios quitó su mano de mí, ¿no es cierto? Y vinieron todas esas mentiras, ¿no es cierto? Y por eso le decía que Dios me castigó también. Pero no porque Dios me haya castigado, no significa que esas cosas fueron verdad, son todas mentiras. Siempre lo voy a decir, eran canciones para los memes, para solventar esas burlas, canciones de los 70, de los 80, 70, de los años 70, 80, no tiene nada que ver en los lugares donde me ponían, es absurdo. Y gloria sea al Señor que estuvo conmigo cuando me expliqué, que estuvo conmigo cuando todo lo de Facebook, lo de Instagram, ¿no es cierto? Pero Dios, cuando llegué a querer predicar la palabra del Señor, Dios, yo sentía que Dios me castigó, como le decía, lloraba de una forma exorbitante, donde seguía con el alcohol, ¿no es cierto? Y yo le comenté cómo Dios rompió mi corazón, cómo Dios me hizo despreciar esta vida, ¿no es cierto? Y aferrarme a Él, buscar de Él, ¿no es cierto? Buscar de Él, buscar de las cosas, de hacer tesoros en los cielos, de llenarme de Él, de dejar la música, dejar el alcohol, dejar todo lo oculto y vergonzoso, y volverme a Él.
es una forma de decir que Dios castiga al que tiene por hijo, ¿no es cierto? Pero no significa que ese castigo, todas esas cosas del mundo, que el mundo le pertenece al diablo, el diablo domina las redes sociales, todas esas mentiras que se dijeron sobre mí, si eran verdad y no son verdad. El diablo es padre de mentiras y él mintió sobre mi vida. Sigue mintiendo. Y Dios me ayudó, Dios me levantó. Yo le decía que recordaba los versículos donde decía: aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te negarán, que son promesas para los hijos de Dios. Por eso yo le decía, esas son promesas para los que se justifican para con Dios a través de Jesucristo. Y decir eso de justificarse con Dios a través de Jesucristo significa que uno pasa a ser hijo, y yo pasé a ser hijo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Hace 6 años, sí, obviamente con caídas, con todos esos errores, ¿no es cierto? Pero era hijo de Dios y me aferré a Él, ¿no es cierto? Y dejé todo. Yo le había comentado eso, dejé todo. Y le había comentado cómo Dios rompió mi corazón, mi vida, y me quebrantó tanto y para volverme a Él y dejar todo lo oculto y vergonzoso, y ahora poder predicarte la palabra del Señor, buscando la paz con todo, como dice la palabra del Señor en los Romanos, buscando la paz con todos. En Hebreos 12. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra del Señor. Y eso, toqué ese versículo muchas veces, de lo que me encargo ahora, ¿no es cierto? Y el video anterior quise tocar un poco acerca de eso, ¿no es cierto? De buscar la paz, de explicar cosas y a la vez siempre predicarte la palabra del Señor, porque ese siempre es el centro del Señor Jesucristo, el centro de su palabra, el centro es poder ayudarte, porque la Biblia es la que ayuda, la que nos sana, la que penetra en nuestro ser, en nuestro interior para bien, siempre es para bien. La salvación del Señor es para bien. Y bueno, eso es todo por ahora. También quería comentarles, ¿no es cierto?, que bueno, no digo nada nuevo si digo que esto no es mi talento, ¿no es cierto? Pero lejos de eso, lejos de que si fuera o no mi talento, todo lo que pasó en Facebook y estoy ahora que puedo y que me puedan escuchar algunas personas, trataré siempre de dar lo mejor para traerte la palabra del Señor. Y bueno, eso es todo por ahora. Quería ser bastante corto, solamente explicando puntos del video anterior, y fue un gusto, y es un gusto todavía traerte la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en el próximo video, que será muy pronto. Hasta la próxima.